Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su nuevo cuatrimestre, que es el séptimo cuatrimestre de su preparación académica. Vamos a ver en esta ocasión, su materia será base de datos. Será el curso que estaremos impartiendo en la plataforma virtual. Muy bien, ustedes ya me conocen, trabajamos en el cuatrimestre anterior. Soy el ingeniero Juan Pablo García Banderas y espero y desarrollemos de la manera más adecuada este nuevo curso. Muy bien. Vamos a empezar dando con las nociones de lo que son las bases de datos, una manera introductoria a lo que será su curso de base de datos. Es importante se apliquen y participen y vean todas las lecciones que vamos a ir estando dejando en la plataforma virtual. Los invito a que no se pierdan ninguna de ellas, ya que será de mucha importancia para su desarrollo. Muy bien, al hablar de base de datos, pues como su nombre lo dice, se nos viene a la mente pues lo que son los datos, datos almacenados, diría yo. Me hubiera gustado que estas clases hubieran sido de manera presencial porque así me gustaría interactuar con ustedes directamente. Pero sin embargo, vamos a estar haciendo unas conferencias para aclarar los temas vistos. Por ejemplo, al terminar de ver una lección, en la siguiente haremos una videoconferencia para aclarar las dudas y ahí interactuar de manera un poquito más acercada hacia ustedes. Retomamos el tema hablando de base de datos. Me pongo del lado de ustedes o de cualquier persona. Al escuchar base de datos se nos viene a la mente pues una serie de información, de datos almacenados en un lugar, ¿verdad? Es un ejemplo cuando alguien te dice que tú vas a checar o perdón, que vas a ir a revisar una información con alguna persona y te dice, déjame revisar en la base de datos a ver si aparece. Ok, pues que se te viene a la mente pues que tienen una información guardada y que van a probar si la petición que estás haciendo se encuentra guardada en dicha base de datos o en su almacén de datos que tienen recabados acerca de dicho tema solicitado. Muy bien, para no alargar tanto la presentación, vamos a ir al grano y vamos a describir o leer una pequeña o un pequeño concepto de lo que es base de datos. Y bien, vamos al inicio de lo que son la introducción a las bases de datos. Vamos a ver un concepto que nos dice que es una base de datos. Nos dice que se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Ahora vamos a ver desde el punto de vista informático que nos dice que es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos. Muy bien, por aquí tenemos unas palabras claves que nos dice, por ejemplo, es un conjunto de información relacionada. Esta palabra relacionada es una palabra clave que vamos a estar utilizando en las bases de datos, ya que vamos a ver lo que son las relaciones entre los datos. Muy bien, entonces, ¿cómo pudiéramos interpretar de otra manera nuestro propio concepto? Pues que es un conjunto de datos relacionados entre sí, almacenados para su posterior uso. Muy bien, y aparte, podríamos decir que tienen un significado implícito esos dichos datos. Por ejemplo, cuando creamos alguna tabla o alguna pequeña base de datos donde los campos pueden tener, por ejemplo, la fecha, ese mismo dependiendo para qué tipo de información lo requieras, la fecha puede tener varios significados implícitos, por ejemplo, la fecha de creación de un documento, la fecha de inscripción de un alumno, la fecha de finalización de un curso, etcétera. Entonces estamos hablando del mismo, podría decirse del mismo campo fecha y tiene varios significados. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que son algunas de las principales características de las bases de datos. Muy bien, vamos a ver que nos dice que tienen independencia lógica y física de los datos.
Aquí nos dan a entender, por ejemplo, si nosotros queremos hacer alguna modificación de dichos datos, no va a alterar a la aplicación final del usuario a la cual está manipulando dicha base de datos. Por ejemplo, si queremos hacer una modificación a alguna información que tengamos nosotros como administradores de la base de datos, al final no va a afectar a la aplicación que la está ejecutando. Por ejemplo, está independiente a lo que es el programa del usuario. Ahora tenemos, por ejemplo, redundancia mínima. Esto es, podría decirse, la finalidad de lo que son las bases de datos, tener lo más mínimo de redundancia de datos. ¿Qué es esto? Pues esto es la eliminación, prácticamente es la eliminación de datos repetitivos. Tenemos que hacer lo posible porque no se repitan datos. Tenemos que ser lo más eficiente posible lo que es nuestra base de datos. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Esto quiere decir que nos permite, por ejemplo, que varios usuarios estén conectados o puedan estar haciendo peticiones a la base de datos al mismo tiempo. Claro, siempre y cuando el administrador de base de datos le da permisos a cada usuario para acceder a dicha información. Esto es para proteger los datos, que lo veremos en los siguientes apartados de las características. Integridad de los datos. Los datos son muy importantes en las bases de datos, o podríamos llamar lo que es la información. Tenemos que tener integridad al 100% y estar totalmente protegidos de ellos, de cualquier posible fraude que pueda ocurrir en los datos. Es por eso que existen lo que son los privilegios de usuarios para tener datos protegidos. También es muy importante en lo que es la integridad de los datos que cuando vas a diseñar tu base de datos, tu diseño, tengas muy bien estipulado todo lo que vas a ir agregando para que no haya errores de información de datos a la hora de estar, por ejemplo, haciendo tus insert o a la hora de estar haciendo modificaciones de datos, que no vayan a irse, por ejemplo, a algún departamento o alguna tabla que no exista, o dicho usuario o dicho, por ejemplo, si hablamos en el caso del área de ventas, por ejemplo, el de ventas, que se le asigne algún producto vendido que no existe, X cosa. Entonces es muy importante proteger la integridad de los datos para que no haya mala información o mal desvío de lo que son el proceso de los datos. Muy bien, vamos a ver lo que son consultas complejas y optimizadas. Esto es muy importante al crear una base de datos, ya que podemos hacer ese tipo de consultas. Por ejemplo, si estuviéramos en una biblioteca, hacer una consulta de alguna información se nos haría de una manera muy complicada. Y en el cambio en base de datos se nos facilita, ya que tenemos un programa de aplicación el cual nos puede dar la opción de poner los datos específicos a los cuales queremos ingresar a dicha consulta. Por ejemplo, si queremos buscar una información de algún suceso que tenemos guardado en la base de datos, por ejemplo, si estamos en una base de datos de fútbol y queremos acceder al equipo que ganó el mundial en dicho año y que quedó en tercer lugar, ponemos esos parámetros y automáticamente la base de datos nos va a enviar todos los resultados referentes a dicha consulta. Entonces, esa complejidad de consultas no las permite lo que son la creación de base de datos a través de los programas creados para el usuario. Muy bien. Veremos lo que es seguridad de acceso y auditoría. Es muy importante la seguridad en base de datos, ya que la información guardada puede ser de gran valor para dichas empresas o usuarios o clientes. Es por eso que tenemos que tener una excelente seguridad y control de usuarios en nuestra base de datos. Para ello, los sistemas manejadores de base de datos nos dan la tarea y nos facilitan dichas opciones, dándoles privilegios a cada usuario. Entonces, vamos a proteger la información
de ese modo, dando privilegios a cada usuario para que puedan tener acceso a la información. Bien, ahora veremos respaldo y recuperación. Esta opción nos permite, dependiendo o sabiendo que podemos tener algún fallo en el sistema, debemos hacer respaldos periódicos para tener optimizada nuestra base de datos y protegerla de cualquier fallo de sistema. En recuperación, pues podemos, al momento de hacer un respaldo, recuperar dicha información y mantener nuestra base de datos optimizada sin perder ningún dato o información. Bien, acceso a través de lenguajes de programación estándar. Muy bien. Vamos a poder tener principalmente cómo nos comunicamos con la base de datos. Pues en la base de datos te comunicas de forma de un lenguaje de sentencias estructurado, que existen varios que ya veremos posteriormente, o bien tener acceso a ellas mediante un lenguaje de programación creando algún sistema o programa para la manipulación de dicha base de datos. Vamos a ver, vamos a esperar que tuvimos un problema. Bien, ahora veremos lo que es los sistemas de gestión de base de datos, SGBD. Vamos a leer por ahí el concepto que es de los sistemas gestores de base de datos. Son un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Estos temas los estaremos viendo posteriormente al transcurso de que vamos a desarrollar nuestra unidad, ya que son temas que vamos a tener que explicar de manera detallada. Lo que son los lenguajes de definición de datos, de manipulación y de consulta, ya que son con los que vamos a interactuar con los gestores de base de datos, el usuario y nuestra base de datos. Pero vamos a hablar únicamente ahorita de lo que es el gestor de base de datos, que nos dice que es un tipo de software específico dedicado a servir de interfaz. ¿Esto qué es lo que ocurre? Nos facilita muchísimo la tarea de comunicarnos con nuestra base de datos. Nos trae una interfaz intuitiva donde podemos crear todas nuestras tablas, hacer todas nuestras sentencias y todo lo que tengamos que ver referente a la base de datos, así como crear los usuarios, privilegios de dichos usuarios, entre otras funciones específicas. De igual manera, recordando las características, aquí podemos hacer nuestros respaldos y recuperación de base de datos. Y por aquí tenemos unos ejemplos de los que son los sistemas administradores o gestores de base de datos que tenemos en la actualidad. Tenemos MySQL, Oracle, SQL Server, Postgre, SQLite, MongoDB, entre otros que existen en la actualidad, que lo veremos posteriormente en el transcurso de las lecciones del cuatrimestre. Muy bien, ahora vamos a ver las ventajas de las bases de datos, o más bien las ventajas de los sistemas gestores de base de datos. Vamos a empezar que tenemos el control sobre la redundancia de los datos. Vamos a leer un poco, pero es lo que les comentaba anteriormente en lo que eran las características generales de las bases de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mediante el sistema gestor vamos a ir controlando lo que sea la redundancia de datos, ir teniendo lo que sea lo mínimo de redundancia. Dice: los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de datos. Muy bien. Mediante nuestro gestor vamos a ir analizando esto. Si sabemos que existe dicha información en otro fichero distinto, pues vamos a tratar de hacer un agrupamiento y mejorar esa consistencia de los datos, buscando que no haya redundancia de dichos datos para hacer más eficaz nuestro sistema. Bien, en los sistemas de base de datos todos estos ficheros están integrados.
por lo que no se almacenan varias copias de los mismos datos. Bien, sin embargo, en una base de datos no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar las relaciones entre los datos. Muy bien, vamos a continuar. Consistencia de datos. Eliminando o controlando la redundancia de los datos se reduce una gran medida el riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar solo una vez y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantienen consistentes. Muy bien, esto nos da una mayor seguridad en lo que es la información para tener todo lo que es los datos organizados de manera consistente y tratando de eliminar lo que era en el caso pasado la redundancia de los datos. Compartir datos. En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los departamentos que los utilizan, pero en los sistemas de base de datos, la base de datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios que estén autorizados. Muy bien. Cuando tienes tu gestor, tú puedes controlar a dichos usuarios a los cuales vas a compartir dichos datos. Para eso te vas al área de privilegios de los usuarios o grupos de usuarios para decidir qué vas a compartir con dicho usuario, ya que esta información no te pertenece, le pertenece, como nos dice aquí, a la empresa y los datos son muy importantes para dicha empresa y son privados. No puedes compartirlos a personas externas o a usuarios no autorizados a dicha información. Mantenimiento de estándares. Bien, en este apartado nos dice que gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Los estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio. Pueden ser estándares de documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso. Bien, aquí prácticamente nos habla de los estándares del cual podemos dar mantenimiento a lo que son nuestras bases de datos, pero acatándose a los que nos muestra de nivel, por ejemplo, niveles nacionales o internacionales de lo que haya establecido, ya que sean como documentación, actualización o incluso reglas de acceso. Hay que acatar dichos estándares. Mejora la integridad de los datos. Ok. La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los datos almacenados. Normalmente la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos como a las relaciones y es el sistema gestor quien se debe encargar de mantenerlas. Muy bien, es lo que comentábamos anteriormente, donde no puede haber errores en los datos almacenados en lo que es la base de datos. Por ejemplo, como vemos en la imagen, tenemos datos duplicados, luego datos faltantes, datos alterados, datos incorrectos. Entonces ahí se está afectando la integridad. Es por eso que dentro del sistema gestor de base de datos debemos de proteger todo eso, lo que es la información de los datos, que sean consistentes como lo explicamos en el apartado pasado. Mejora en la seguridad. La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas de base de datos hace que estos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. Bien, es importante tener la seguridad, como los comentábamos, tenemos que tener bien definido qué tipo de usuarios van a acceder a dicha información y tener protegidos dichos privilegios para cada usuario, para así evitar posibles incluso fraudes en lo que es la información de una empresa.
Mejora en la accesibilidad a los datos. Muchos gestores proporcionan lenguajes de consultas o generadores de información que permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario un programador que escriba una aplicación que realice dicha tarea. Muy bien, pues aquí por ejemplo nos muestra, como les comentaba anteriormente, nuestros sistemas gestores nos muestran una interfaz pues prácticamente intuitiva, a la cual nos pueda facilitar mucho las tareas de consultas, incluso cualquier usuario, lógico, cualquier usuario autorizado para meterle mano a lo que es la base de datos puede tener la facilidad de hacer dichas consultas de información al final, o sin que tenga más bien una aplicación para realizar dicha tarea, lo puede hacer directamente en el gestor de base de datos. No olviden que ustedes como administradores de base de datos tendrán que proporcionar dichos privilegios para cada usuario, ya que ustedes serán los responsables de dicha información. Mejora en la productividad. El sistema gestor proporciona muchas de las funciones estándar que el programador necesita escribir en un sistema de ficheros. A nivel básico, proporciona todas las rutinas de manejo de ficheros típicas de los programas de aplicación. El hecho de disponer de estas funciones permite al programador centrarse mejor en la función específica requerida por los usuarios, sin tener que preocuparse de los detalles de implementación de bajo nivel. Pues bien, los gestores nos proporcionan o les proporcionan a ustedes como administradores o como programador de base de datos muchos beneficios y le facilita más el rendimiento en la productividad de dichas tareas, ya que les ahorra muchas sentencias o mucha programación en lo que es la estructura de la base de datos. Les facilita de manera intuitiva mucho, incluso cuando vas a hacer tus relaciones, tu cardinalidad de las tablas, etcétera, etcétera, ya que tiene una interfaz muy intuitiva para trabajar. Aumento de la concurrencia. En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos, de modo que se pierda información o se pierda la integridad. La mayoría de los gestores gestionan el acceso concurrente a la base de datos y garantiza que no ocurran problemas de este tipo. Pues bien, cuando tenemos mayor concurrencia de usuarios conectados a la base de datos, desde el sistema gestor podemos hacer la configuración o manipulación para que no haya pérdida de información de datos con los usuarios conectados al mismo tiempo y que se prevalezca la integridad de los datos. Ahora vamos a ver, como todo, tiene ventajas y también tiene desventajas. Ahora vamos a ver lo que son las desventajas de los sistemas gestores de base de datos. Muy bien, vamos allá. Complejidad. Los sistemas gestores son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con una gran funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder realizar un buen uso de ellos. Pues una de sus desventajas nos dice aquí que pueden llegar a ser muy complejos, porque entre más complejo, pues lógico, nos da muchas más funciones y por ejemplo no cualquier usuario final pudiera estarlo manipulando, por ejemplo, ya que se torna de manera muy completo que a veces se te dificulta la opción o la realización de todas las funciones que contiene. Coste de equipo adicional. Dice, tanto el sistema gestor como la propia base de datos pueden hacer que sea necesario adquirir más espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar las prestaciones deseadas, es posible que sea necesario adquirir una máquina más grande o una máquina que se dedique solamente al gestor de base de datos. Todo esto hará que la implantación de un sistema de base de datos sea más cara. Pues esta es una de las desventajas, diría yo, más
más ocurrentes que suelen pasar, ya que cuando tienes una base de datos más grande, lo más correcto es implementar un equipo dedicado a la base de datos, que no se le meta mano para otra cosa, y pues te requiere un coste más adicional, implementando también un gestor de base de datos incluido en él, y te eleva, por ejemplo, los números y costos en la compra de dichos equipos para tener implementada tu sistema de base de datos. Vulnerable a los fallos. Bien, como sabemos, en la actualidad ningún equipo se escapa a poder tener algún fallo. Todos están expuestos a dichas fallas. Bien, el hecho de que todo esté centralizado en el sistema gestor hace que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que pueden producirse. Es por ello que debe tenerse copias de seguridad o backups. Muy bien, podemos tener fallos de cualquier tipo, ya sean fallos de sistemas eléctricos, que debemos de tener muy protegido nuestro equipo, que tenga los discos duros almacenados en él. De cortos eléctricos debemos de tener, por ejemplo, reguladores que protejan las variaciones de voltajes de dicho equipo. De otro modo, también podemos ser víctimas de ataques de ciberseguridad, de hackers, entre otros. Es por ello que es muy importante la seguridad, y les recalco que debemos de tener siempre copias de seguridad o respaldos para su posterior recuperación en caso de fallo de sistema. Muy bien, pues de este modo hemos concluido una pequeña o breve introducción a lo que serán sus bases de datos. Es importante que no se pierdan ninguna lección, ya que estaremos viendo de manera más explícita lo que son los gestores de base de datos, para posteriormente continuar con lo que viene en el tema, donde nos muestran las bases de datos relacionales, modelos de datos relacionales, de entidad-relación, etcétera. Entonces, nos vemos en la próxima y muchas gracias.